por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Queremos ver los hogares en paz y armonía con mucho amor. Queremos ver a la gente. Bueno, bienvenidos a todos los que nos sintonizan a esta hora y a los que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. A partir de este momento comenzamos el programa Por las Buenas Siempre, un programa del proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín, donde tenemos como objetivo aportarles a las familias, a las instituciones, a los catequistas, al personal de iglesia y en general a toda la comunidad, y especialmente a todas aquellas personas también que se vinculan con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de brindar herramientas formativas y de generar un diálogo enriquecedor en todos ellos para generar siempre entornos más seguros. Bueno, a propósito de esto y antes de iniciar con la presentación de la mesa de trabajo del día de hoy, quiero felicitar de manera muy especial a todos los catequistas de la Arquidiócesis de Medellín, a todos aquellos catequistas que se conectan a esta hora con nosotros, pues el próximo sábado 21 de agosto es el Día del Catequista, día en que se conmemora esta hermosa labor, un servicio y una entrega voluntaria a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un Dios les pague y que Dios los siga bendiciendo en esa hermosa labor que con tanto amor y esmero hacen por la infancia y por la adolescencia. Gracias por ser evangelio vivo. Bueno, y ahora sí, saludamos a la mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Voy a presentar a nuestro invitado. Él es Santiago Bedoya Tavares, nuestro integrante más reciente del proyecto Buen Trato. Quizás algunos de ustedes ya lo hayan escuchado por aquí anteriormente. Así que, bueno, Santiago, siéntete bienvenido a este espacio. Cuéntale un poco a nuestros oyentes quién eres, de dónde vienes, qué tema vienes a traernos el día de hoy. Así que adelante, Santiago. Bueno, Andrés, muchas gracias por esa bienvenida. También le doy la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros, todos los que nos van a escuchar en el programa del día de hoy. Básicamente, bueno, mi nombre nuevamente es Santiago Bedoya, estoy apoyando al proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín desde el componente espiritual, para el cual se vienen muchas cosas muy interesantes que los invito a que estén muy, muy pendientes de nuestras redes sociales, de todo lo que vamos a estar haciendo con el proyecto desde este componente espiritual también. Pertenezco dentro del proyecto Buen Trato a la RAPNA, desde la coordinación también con algunos compañeros. Y bueno, algunos de los catequistas que quizás nos estén escuchando saben pues que estamos iniciando en un ciclo formativo con todos ellos para líderes y lideresas del buen trato. El día de hoy pues vamos a tocar el tema de educar en responsabilidades a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y bueno, esperemos bastante que este tema sea bien enriquecedor para todos nosotros. Muchas gracias, Santiago, así será. Bueno, y como siempre, tenemos a nuestra bella comunicadora Carolina, quien nos acompaña programa a programa. Así que, Carito, bienvenida nuevamente a tu espacio. Hola, muchas gracias por esa bienvenida. Un saludo para toda la comunidad que participa de este espacio cada semana aquí en la emisora Minuto de Dios. Un saludo para Santiago que nos empieza a acompañar. Para mí es un gusto estar con ustedes aquí en Por las Buenas Siempre. Entonces, antes de empezar a hablar del tema del día con nuestro profesional, les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales como @buentratonna. Estamos presentes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y también en el sitio web www.equipobuentratonna.org. Entonces, nada, les agradezco mucho sus preguntas, sugerencias, comentarios de este programa. Hoy hablaremos de educar en responsabilidades, tema que se menciona mucho cuando estamos pequeños y de verdad la disciplina es muy importante para el desarrollo, pero a veces la impaciencia nos puede jugar unas malas pasadas cuando somos una autoridad. Por eso hoy vamos a aprender unos consejos para fomentar esa responsabilidad, pero de forma positiva. Entonces, antes que nada, informémonos en momentos de actualidad con la noticia. Educar para la responsabilidad, uno de los grandes retos familiares. La responsabilidad es un gran reto de familias y educadores. Educar para la responsabilidad puede ser complicado. No siempre vale con decirle a los niños que lo sean. Sin embargo, es una garantía para su bienestar futuro, ya que les hace autónomos, desarrolla su confianza, su autoestima y su autoconcepto. A su vez, la responsabilidad es básica en la consecución de las metas personales.
aunque puede suponer hacer compromisos y esfuerzos que no nos gustan, pero se deben hacer. Es muy importante educar a los niños y niñas a regular su conducta para lograr fines con tranquilidad, teniendo un rol claro y sin cabida a la incertidumbre. La responsabilidad implica dirigir nuestra propia conducta e implica libertad, en tanto que la responsabilidad es poner atención y cuidado a lo que se decide. No se adquiere de la noche a la mañana, requiere de un proceso de desarrollo paulatino en el que es normal que les cueste en un primer momento, pero podemos educarles para ello y fomentarlos. Una de las responsabilidades que podemos fomentar son las tareas pequeñas para los niños y niñas acordes a su edad, que pueden hacer solos, como recoger su ropa, preparar su mochila, poner la mesa, ocuparse de alimentar a la mascota, entre algunas otras. Y también es importante darles confianza, a pesar de que no lo hagan del todo bien, mostrarles las ventajas de ser responsables y finalmente, si no cumplen, corregirlos y educarlos con el ejemplo. Bueno, esta opinión fue tomada del portal Educa y Aprende, eh, de educar con responsabilidad. Entonces me gustaría mucho escuchar a Santiago que nos diga qué opina de esta noticia en cuanto a la responsabilidad. Entonces, adelante. Bien, Caro. Bueno, no, este tema de la responsabilidad definitivamente, como lo estábamos viendo, implica mucho esfuerzo, pero es un esfuerzo que parte más de los cuidadores y de los padres de familia, de todos nuestros niños, niñas y adolescentes, que definitivamente va a marcar su desarrollo a nivel personal, su desarrollo en todos los campos de la vida, como ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, va a impactar en su desarrollo personal, académico, familiar y muchas otras cosas. Entonces la responsabilidad es fundamental para desarrollar a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por esa opinión, Santiago. ¿Y qué tiene para decir Andrés de esta noticia? Bueno, claro, pues indudablemente la responsabilidad empieza en casa, ¿sí? Empieza con el hogar, empieza con el papá, empieza con la mamá. Yo soy partidario al 100% de que los niños y niñas aprenden más a través del ejemplo de sus padres o de sus cuidadores que en ocasiones a través incluso de sus mismas palabras. Por eso me parece que la noticia que traemos el día de hoy para ustedes es muy pertinente. De hecho, les voy a confesar algo. Antes de estar con ustedes el día de hoy, le decía yo a Carolina que cómo hace para traer siempre una noticia tan actual y tan acorde al tema, cuando no siempre es algo tan fácil. Entonces, realmente me parece muy importante y muy significativo, Caro, porque tal como se menciona en el título, educar para la responsabilidad es todo un reto y es un reto familiar, no es un reto solamente de la mamá, del papá o del tío, de la abuela, es un reto de todos, porque la responsabilidad, pienso yo que se encuentra presente también en los pequeños actos cotidianos y en ocasiones las mismas familias van desestimando estos actos, pidiéndole al niño que no lo haga, que no tiene por qué hacerlo, que para eso está la mamá, la abuela, hay concepciones machistas, feministas en torno a esto. Entonces, a veces realmente siento que no nos encontramos como adultos ni como familia para devolverle y darle un poco de responsabilidad al niño. Y bueno, también aunque a veces puede ser cierto, pues decimos que el colegio tiene la culpa porque les manda demasiadas tareas, o que en la casa el niño se mantiene muy solo, entonces qué pesar, ¿cierto? Que hay que dejarlo hacer lo que él quiera para que no se aburra, o pero como no darle gusto a mi niño o a mi niña si es que es mi único nieto, es mi único hijo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que también es preguntarnos, Caro, con esta noticia, como de qué forma estamos educando en responsabilidad a nuestros niños y niñas, si somos demasiado permisivos o si por el contrario somos demasiado exigentes y disciplinarios, si le damos responsabilidades de adulto o si le permitimos al niño hacer cosas para el hogar, ¿cierto? Bueno, allí planteo esas inquietudes para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias y tienes razón que todos estemos reflexionando, que de hecho eso es lo que conlleva la responsabilidad, reflexionar sobre nuestros actos. Yo pienso que esa responsabilidad nos puede traer un bienestar futuro. Si bien la noticia dice que es muy difícil, yo sé que es muy difícil ver a nuestros niños frustrados, tristes, llorando, ¿cierto? Sobre todo en esta época que uno es más tierno en esa crianza. Pero es importante que todos entendamos que a veces hay situaciones frustrantes en la vida que no podemos evitar, entonces tenemos que aprender como un poco de flexibilidad y también enseñarle a nuestros hijos eso, porque imagínense algo como los duelos, no solamente es también ser responsable en el hogar y en las tareas cotidianas, sino ser responsable por nuestros actos y también pues por lo que nos sigue. Entonces, nada, esa sería como mi opinión. Ahora los invito a que escuchemos aquí en Por las Buenas Siempre las respuestas tan valiosas de las personas en las calles a las que le preguntamos lo siguiente.
¿Cómo educas en responsabilidades a los niños de tu hogar? Bueno, así estas fueron las respuestas. Educo a mis hijos con responsabilidad para que sean en un futuro el bien para nuestra sociedad y para él mismo. Mis hijos los educo en valores. Desde pequeños hay que enseñarlos los valores del respeto, la amistad, el cariño. Hay que llevarlos al colegio, enseñarles que hay que cumplir con los deberes y que tenemos derechos. Y todos debemos de apoyar a nuestros hijos en todo, pero siempre enseñándoles el valor de hacer las cosas bien para que cuando crezcan sean personas de bien. Y yo educo a mi hijo en responsabilidad diaria, colocándole unas tareas fijas que él debe de hacer, como organizar su habitación, estar pendiente de sus tareas, de las clases, porque ahora son virtuales, y de que cada que termine de comer sus alimentos, me organice la cocina. Y lo hago porque quiero que mi hijo sea un niño, un joven, un adulto responsable y sirva para el bien de la comunidad y de la humanidad. Yo educo a mis hijos con el ejemplo, empezando por mí mismo, por la puntualidad, la responsabilidad, cumpliendo con todas las obligaciones. Y es importante para que ellos puedan ser personas independientes y puedan asumir las responsabilidades con conciencia. Asignándoles tareas diarias y en qué les sirve pues como a futuro, para que sean sujetos de bien para sí mismos y para la sociedad. Bueno, aquí escuchamos estas respuestas, en su mayoría dicen que qué bueno educar a los hijos para que sean niños de bien, también qué podrá significar eso para todos. Y otra cosa que me pregunto es, ¿será que los padres al poner estas reglas a los hijos les están explicando, así como nos explican hoy a nosotros, por qué se deben hacer estas cosas? Entonces, nada, aquí dejo como esta pregunta también para que Santiago nos cuente qué opina de estas respuestas, cómo te educaban a ti también y qué opinas de también explicarles a ellos, por más pequeños que estén, bueno, no es que aquí mando yo, sino la razón por la cual hay que obedecer. Entonces, nada, te doy la palabra, Santiago. Muchas gracias, Caro. No, pues mira, básicamente pues como todo lo que las personas nos podían responder en esta pregunta y lo que tendieron a responder es que el tema de la responsabilidad, y digamos que no está mal porque es un tipo de responsabilidad, es una responsabilidad con el otro, es una responsabilidad profesional más desde el afuera, más desde lo que tengo que cumplir como con deberes, una responsabilidad civil, que es uno de los tipos de responsabilidades que ahorita vamos a profundizar, pero todo se mueve como dentro de eso porque es una concepción, digamos que a nivel cultural, encasilla la responsabilidad en general, como la encasilla, es decir, la responsabilidad únicamente es como esto, pero pues la responsabilidad ahorita nos vamos a dar cuenta de que constituye otras cosas también muy, muy valiosas y que también deberíamos pues como desarrollar en nuestros niñas y adolescentes. Pues a nivel personal, a mí de la misma manera, a mí también me formaron en temas de responsabilidad, sí, en tener que ser muy responsable de mis deberes, de lo que tengo que hacer en el colegio, de lo que tengo que hacer en la casa, que lavar trastes, que organizar el cuarto. Todos estos temas también fue digamos, el aporte por parte de mis cuidadores y de mis papás en temas de responsabilidad para mí. Todo parte de esa preconcepción que tenemos todos de lo que es responsabilidad. Responsabilidad es que usted debe cumplir en el colegio, responsabilidad es que usted debe cumplir como hijo, responsabilidad es esto, pero también vemos que hay un tipo de responsabilidad que nace desde el adentro, que se mira a sí mismo, que se cuestiona y se hace responsable de cosas propias, que también, aunque eso parezca muy raro, también se puede desarrollar en los niños y ahorita vamos a ver pues cómo es que se gesta todo esto. Así es, muchas gracias, Santiago. Me gustaría saber lo mismo, pero por parte de Andrés. Adelante. Bueno, la verdad es que coincido completamente con Santiago. La responsabilidad, especialmente cuando lo abordamos en el tema de los niños y las niñas, tiene muchos matices, muchos matices, ¿cierto? No es el equivalente a la responsabilidad adulta. Ahorita Santiago nos explicará y nos ampliará un poco más el tema, ¿cierto?
Bueno, yo pienso que las personas realmente tienen mucha razón, ¿cierto? Porque, como lo estabas diciendo tú ahorita, Caro, coincidían mucho en que había que educar para hacerle un bien también a los hijos, ¿cierto? Educar en responsabilidad, por supuesto, que es también educar en valores, como creo que lo dijo un padre de familia. Fomentar hábitos es muy importante, como también lo expresa una mamá. Educar a través del ejemplo, indispensable, ¿cierto? Veo que coinciden mucho cuando dicen que se les hace un bien a sí mismos para que puedan enfrentarse a la sociedad pues el día de mañana, ¿cierto? Creo que como en esta sección de la Vox Pop se recoge claramente por qué se debe fomentar la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, aquí también entonces damos paso a nuestra siguiente sección. Vamos entonces a hablar con nuestro invitado, con nuestro profesional experto el día de hoy, para que hablemos justamente de ese tema de las responsabilidades, de lo que venimos introduciendo, de lo que venimos abordando, ¿cierto? Es verdad que existen responsabilidades y deberes diarias en las que nuestros hijos también pueden participar, ¿cierto? Indistintamente de su edad, a menos pues de que sean bebés, por supuesto, pero fomentar la responsabilidad en los niños les ayuda también a fomentar la empatía, la colaboración, desarrollan motricidad, crean hábitos, aumenta educación, organización, ¿cierto? Es importante también hablar de que los niños se pueden sentir más orgullosos incluso de sí mismos, ¿cierto? Fomentando su autoestima. Es por esta razón que con esta breve introducción quiero iniciar preguntando a nuestro profesional del día de hoy, Santiago, ¿cómo influye la disciplina en la educación, en la educación con responsabilidad a los niños, niñas y adolescentes? Y si hay alguna diferencia, si podemos explicarla entre realmente la disciplina y una exigencia un poco desmedida que a veces tienen algunos padres con sus hijos. Listo, Andrés. Bueno, no, el tema de la disciplina es fundamental, digamos que teniendo ciertos criterios, que manejando ciertas, previniendo ciertas cosas también, porque la disciplina suele confundirse en el cotidiano con el castigo, con imponer, con ponerse por encima del niño. Entonces, definitivamente la disciplina sí es muy positiva, y esto lo vemos en la disciplina positiva, que parte también de la psicología positiva de Seligman, un gran teórico de la psicología contemporánea, y nos habla de que de alguna manera esta disciplina debe ser consensuada, debe ser una disciplina que entre cuidador y niño o adolescente sea una disciplina que entre los dos hayan puntos comunes, que se puedan llegar a acuerdos, que no parta del castigo sin sentido, que no parta de, digamos, los refuerzos negativos sin sentido desde la psicología cognitiva. Entonces, de alguna manera esta disciplina tiene que partir del respeto y del afecto por el otro. Yo lo hago es por el bien, pero debe tener el sentido, debe comprenderse el sentido como niño, como adolescente, el sentido de que esto está pasando, esta disciplina, estas reglas, estos límites tienen un sentido para mí. Y ese sentido es mi bienestar, ese sentido es poder crecer, poder desarrollarme adecuadamente. Claro, uno dice esto, pero en el lenguaje de los niños quizá no se entienda muy bien. Por eso entra entonces el tema de la afectividad y el tema del respeto también por el niño. Entonces, a partir de que todos estos elementos se tengan en cuenta, la disciplina puede ser muy positiva y de esa manera es fundamental para el desarrollo de la responsabilidad en los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Santi. Sabemos que en esta labor por proteger a los niños, pues es muy importante establecer normas y límites saludables necesarios para la convivencia de todos los miembros del hogar, incluso a futuro. Pero tener demasiadas reglas, pues como hemos dicho, podría ser perjudicial. Entonces, cuéntanos si existen diferentes tipos de disciplina y cuáles son esos tipos para todos los oyentes. Sí, claro, mira, pues yo la puedo dividir en tres. La que le acabo de explicar a Andrés está basada pues, en el tema de la disciplina como adecuada, la disciplina positiva que parte del afecto y el respeto. Pero también, por otro lado, digamos que se contrapone, la contraposición de la disciplina positiva es la disciplina punitiva, que básicamente parte del castigo, parte de la imposición. El niño actúa por temor y digamos que ese cumplimiento al reglamento, ese cumplimiento a los límites, no lo hace por el sentido de afecto, respeto, de bienestar, de desarrollo, sino que lo hace básicamente por temor. ¿Qué va a causar esto en este futuro adulto? Temas de autoestima,
dificultades con el autoestima, porque si tú a un niño le dices que lo castiga sin un sentido, realmente él va a creer que es malo. Un niño se lo cree todo, él va a creer que él tuvo la culpa. ¿Qué va a generar esto en el futuro adulto? Dificultades en el autoestima, puede provocarle resentimiento, rebeldía, deseos de venganza, diferentes pues como cosas. También tenemos entonces la ausencia de disciplina, que también lo ubicamos como dentro de un tipo, y es cuando se trata de evitar completamente. Esto también habla mucho de unas figuras o unos cuidadores muy permisivos, que de alguna manera no ponen límites ni están tanto preocupados por el bienestar y el desarrollo de este niño. Puede generar también baja autoestima, dependencia emocional, falta de motivación, dificultades con la empatía, personas que realmente no desarrollan en los chicos, digamos, responsabilidades y mucho menos disciplina, no les ponen límites, pueden tener dificultades sociales más adelante. Entonces, básicamente es esto, Carlos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Esa anotación que nos haces de que la disciplina positiva parte del afecto y el respeto es completamente cierto. Es decir, es una justa medida, pues, como entre todos. Lo que decías es muy importante como a tener en cuenta, y es que los papás y los cuidadores puedan establecer sanos límites con los niños, ¿cierto? Recuerdo mucho también ahorita que mencionabas y que utilizabas la palabra castigo cuando nos acompañaba el doctor Álvaro Posada en el programa, ¿cierto? Que él nos decía que personalmente no estaba de acuerdo pues como con la palabra castigo, que le da una connotación pues muy fuerte, porque a los niños y niñas no se castiga, sino que tiene justamente como un contenido punitivo, como lo estabas diciendo ahorita, Santiago, ¿cierto? Él mencionaba de pronto un poquitico más como el tema de corregir a los niños, de poder enseñar como a través del aprendizaje, justamente como para establecer sanos límites. Me parece muy importante, Santiago, acerca de las consecuencias que mencionas, porque realmente si no se tiene un sano límite, estamos haciendo un futuro adulto resentido consigo mismo, con el otro, con la sociedad, ¿cierto? Bueno, y hablando de esto y mencionando el tema también del ejemplo, ¿cierto? El ejemplo que puede ser un papá, una mamá, un cuidador para un niño o niña. Cuéntanos de pronto, Santiago, en qué puede influenciar este tema del ejemplo en el desarrollo de la responsabilidad para ellos. Pues bueno, creo que tú ahorita al principio mencionaste pues como un poquito por encima sobre eso, pero definitivamente el tema del ejemplo influye demasiado en el desarrollo de las responsabilidades de niños, niñas y adolescentes. Básicamente, los niños tienden a copiar sus figuras significativas, más figuras de apego que lo entendemos desde la psicología, aquellos vínculos que se generan con mi cuidador, y a partir de los cuales yo comienzo a desarrollar ciertos sistemas mentales y ciertos sistemas de accionar en el cotidiano. Lo que significa entonces que en la gran parte de mis acciones, gran parte de mis formas de actuar en el mundo están muy influenciadas por estas figuras de apego y por estas figuras significativas en mi infancia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si yo tomo responsabilidad, básicamente fue porque lo infundieron mis padres, porque lo vi en ellos, porque de alguna manera existe este concepto también de modelar, que yo tiendo a imitar como niño a mis figuras de apego y a mis cuidadores. Entonces, al ser el niño, digamos, el niño está dotado naturalmente con esto, el niño lo hace natural. Entonces, al serlo natural, es indispensable que los padres de familia o que los cuidadores, que las figuras significativas de este niño tengan estas características también de responsabilidad, sean coherentes con lo que le piden al niño y sean coherentes como con su forma de vivir también, que va a ser un ejemplo para ellos. Santiago, bueno, en esa lógica, digamos que si el niño está aprendiendo a través del ejemplo de un papá o de una mamá que, digamos, no son responsables, ¿cierto? Pero es el mensaje que de pronto los papás le quieren dar al niño, digamos que podríamos decirle a ese papá o a esa mamá, es decir, ¿cómo hacemos para que esos papás puedan desaprender un poquitico esas conductas y puedan fomentar también las responsabilidades del ejemplo? Pues mira, Andrés, eso básicamente parte de la sensibilización. Pues esto realmente no creo que lo conozca mucha gente, la importancia que usted tiene, que el ejemplo que usted le da a sus hijos tiene en su desarrollo, y más en temas de responsabilidad y en temas en general. Entonces, cuando un padre de familia trae eso a la conciencia, llega a darse cuenta que lo maneja la psicología gestáltica, se da cuenta de esta situación, pues digamos que ese podría ser el primer paso para que este padre comience a modificar esas formas de vida, y más si está interesado en sus niños y en el desarrollo.
si está verdaderamente comprometido. El tema de la sensibilización, hacerle caer en cuenta. Por eso es muy importante, pues, como la pregunta que tú haces, y sí es muy importante el ejemplo, pero por supuesto, y más para las personas que nos están escuchando, que de alguna manera traigan a la conciencia esto. Mira, es que por tu forma de vivir, pues tu hijo te está viendo, o el niño que tú cuidas te está viendo, y está de alguna manera también siguiendo tus pasos y cómo tú te relacionas con el medio. De la misma forma, él va a tender a hacerlo. Yo creo que el primer paso sería que como adulto tú te des cuenta de eso. Así es, esta situación que plantea Andrés lo vi mucho en pandemia y era la queja de los padres del uso excesivo del celular de los hijos, pero ellos no lo soltaban. Entonces es como tener esa conciencia, bueno, ¿será que tengo también demasiado tiempo en el celular? Que ellos también sean el reflejo de nuestras acciones, que igual todos siempre estamos aprendiendo. Bueno, Santi, y aparte pues del autoritarismo, que dicen que la imitación es ideal, em, existe un reto que va más allá de lo no verbal, pienso yo, y es cómo podemos educar en responsabilidades a los niños, niñas y adolescentes con trastornos en el desarrollo, porque pienso que a veces los padres también pueden caer un poco en ser permisivos con ellos o definitivamente pues no saben cómo abordarlos. Entonces, cuéntanos por favor. Bueno, mira, eso es digamos, un reto, como tú lo mencionabas, como tú lo nombrabas, es un reto para todo cuidador y todo padre de familia. De hecho, no es simplemente tener un niño con estas condiciones que ya de por sí trae muchas cosas consigo, es un reto, sino además cómo lo educo, cómo le ayudo a crecer, cómo le ayuda a desarrollarse. Y en este tema de las responsabilidades, puntualmente el tema de los niños con hiperactividad, para, digamos que el proceso que ellos tienen desde pediatría, está dividido como en ciertas pautas, en ciertas cositas que el profesional en la salud le recomienda a los cuidadores o padres de familia para hacer con ellos. Uno de ellos, una estrategia de tantas, es crear un cronograma de esas actividades que el niño va a hacer a la semana. De alguna manera hay que tener lineamientos precisos, el tema de la comunicación debe ser claro y concreto con el niño. Esta va a ser la actividad, estos van a ser los tiempos de juego, esto van a ser pues como los tiempos en que vas a utilizar para descanso, etcétera. Partiendo, y esto es disciplina, pero se parte del amor, el respeto y el afecto, se parte. Un lenguaje sencillo, que no sea difícil de comprender para los niños. Vemos que aquí el cuidador debe generar muchas estrategias para poder comunicarles adecuadamente a los niños, y más en estas condiciones. Tiene que tener muy buena capacidad, pues, como de comunicarle todas estas situaciones para que el niño pueda entenderlo, le encuentre ese sentido y pueda hacerlo sin sentirse castigado, sin sentirse mal, sin sentirse malo del cuento. Es necesario también, otra de las recomendaciones, dejar por escrito todas esas tareas, todas esas actividades, que el niño los tenga muy presentes. Es como eso, Carito. Muy bien, Santi, así es. Yo pienso que lo que mencionábamos ahorita nuevamente, pues retomando, devolviéndome como al tema del ejemplo, es completamente vital, o sea, completamente vital que podamos tener padres y madres que son modelos y son ejemplo para los niños. Yo, por ejemplo, recuerdo una experiencia que tuve, con una tía alguna vez, donde ella me decía que ella qué podía hacer, porque uno de mis primos estaba pues como comportando de forma violenta, ¿cierto? Estaba siendo agresivo en la escuela, pero el tema era que cada vez que a ella lo llamaba el coordinador de disciplina a decirle que nuevamente pues había tenido como un problema disciplinario mi primo, ella lo que hacía era cogerlo a golpes en la casa, ¿cierto? Entonces, es decir, yo no sé si a veces nosotros como adultos somos coherentes respecto a lo que les estamos enseñando a los niños y niñas, ¿cierto? Es decir, le estamos diciendo que no sea agresivo en su colegio, pero pues llega a casa y realmente yo como corrección, entre comillas, pues entonces llego y le doy una pela, ¿cierto? Es decir, es importante la coherencia también en el ejemplo, eso que nos decía ahorita Santiago. Bueno, Santiago nos mencionaba ahorita de pronto como una estrategia para poder educar en responsabilidades. Nos hablabas, Santiago, de pronto de crear un cronograma, ¿cierto? De poder tener como algunos hábitos con ellos, de incluso dejarlo por escrito. Yo recuerdo mucho que en programas anteriores a pandemia hablábamos de que a los niños no se les estaba dejando tiempo para el descanso y tiempo para el ocio, y tú lo mencionabas también pues como un factor importante, ¿cierto? Porque es que estábamos exigiéndoles a los niños que desde que se levantaran hasta que se acostaran tuvieran una agenda siempre, un cronograma, ¿cierto? Entonces, que se levantaban, que fueran al colegio, que llegaran a clases de natación, que luego la clase de pintura, un ratico para hacer tareas, finalmente la comida. Bueno, es decir,
como que los manteníamos como sobreexponiéndolos todo el tiempo a otras actividades, ¿cierto? Entonces, también quiero de pronto detenerme un momentico allí, Santi, porque es decir, es mandarles también el mensaje al papá y a la mamá que realmente educar en responsabilidades no es llenar la agenda de sus hijos, no es ocuparlos todo el tiempo, sino que de alguna forma pues es que los niños puedan ir cumpliendo con sus responsabilidades básicas y pues también a medida que van creciendo, que ya te voy a preguntar por algo a propósito del tema de la edad, es también pues que a medida que vayan creciendo se les vayan dando más responsabilidades, ¿cierto? Es por eso, Santi, que te quiero preguntar y hablemos un poquitico del tema de las edades en educar en responsabilidades, ¿cierto? ¿A qué edad es apropiado asignarle tareas a los niños, por ejemplo, al interior del hogar, tareas domésticas, por ejemplo, ¿cierto? Y también, dado el caso de que un niño diga, bueno, yo no quiero hacer esto, definitivamente no quiero hacer frente a mis responsabilidades, ¿cómo debería ser o podría ser una posible corrección y qué consecuencias podría traer eso? Bien, mira, con respecto a lo primero, es muy importante hacer esa claridad, por supuesto. Yo a un niño no le puedo exigir, digamos que lo mismo de un adulto. El niño se desarrolla mucho más feliz, se desarrolla con mucha más contundencia cuando es espontáneo, cuando se le permite ser niño precisamente. Pero cuando hablamos de niños con condiciones especiales a nivel mental, sí es muy importante tener, digamos, como este orden, no llenándolos de tarea, permitiéndoles también ser niños con sus tiempos de ocio, con sus tiempos de juego, con sus tiempos de descanso, pero también esto nos permite que cuando tenemos digamos, este checklist, también tenemos unos límites con sentido. Ahora, el tema de la edad, pues con los niños, realmente lo que pasa es que uno a un niño no le puede exigir lo mismo que un adulto en temas de responsabilidad en el hogar, por ejemplo. Básicamente, pues un niño a partir de los 2 años ya puede comenzar a hacerse cargo de unas cosas que van a ser acordes a su edad, a su infancia. Pues yo a un niño no le puedo pedir que me barra toda la casa, a un niño de 2 años, pero el niño va a estar presente, el niño me va a acompañar como adulto, el niño de alguna manera se va a hacer responsable, pues de acompañarme. Si yo por ahí leí, pues que he visto unas escobitas que son que son plásticas que usan los niños, entonces ellos las pasan jugando todo el tiempo por la casa que barriendo. Entonces, esto es una forma también de comenzar a delegarle tareas. Y en la medida que yo les voy delegando tareas a los niños, este va a desarrollar esas responsabilidades y posiblemente ya de adulto pueda desarrollarse en diferentes tipos de responsabilidades de una forma más adecuada, porque desde niño se le empezó a enseñar eso, desde niño él se empezó a hacer cargo de ciertas cosas, esto es mío, me pertenece a mí, la responsabilidad es mía, si no lo cumplo, pues no me estoy cumpliendo tampoco a mí, que bueno, aparte pues como de otros criterios a nivel mental. No sé cuál era tu otra pregunta, Andrés. No, está bien. Es si de pronto Santiago, digamos, el niño dice que no, ¿cierto? A estas responsabilidades, es un no permanente en él. Digamos, ¿qué podría hacer un papá o una mamá en este caso, ¿cierto? Si de pronto el niño no asume responsabilidades. Pues mira, el tema de la comunicación es vital. Pues no asumir responsabilidades es algo que se va a ver inevitablemente y que va a pasar. Que un niño en algún momento hace su berrinche, ve, yo no quiero hacer eso, qué pereza, no quiero lavar los platos, qué pereza. Pero el tema de la comunicación con los padres es de vital importancia. Comunícate con tu, pregúntale qué le pasa, por qué no quiere hoy. Ah, quiere jugar. Bueno, ¿qué tan importante es jugar para ti en este momento? Te delegamos este trabajo, te delegamos como esto. Si quieres lo haces, pues lo haces y después ya podemos jugar, yo te acompaño. Es más el tema que el adulto también acompañe a que el niño desarrolle la responsabilidad, partiendo obviamente respeto, afecto y en este caso también de la comunicación. Santiago, yo tengo como una última pregunta y es también conocer cuál es la importancia de las responsabilidades en los niños y las niñas, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias que traería ser responsable y asignarle estas tareas a los niños? Ya que conocemos pues que hay muchos padres que prefieren hacerles todo también. Entonces, queremos que ellos sepan cuál es el beneficio. Pues bien, ese tipo de padres que quieren hacerle todo a sus hijos, ahí vemos un tipo de disciplina completamente ausente, no hay ni siquiera disciplina. La consecuencia podría ser consecuencias graves, podrían ser consecuencias muy visibles
cuando este niño sea adulto, por ejemplo. Temas de rebeldía, no acata normas, digamos que no hay consecuencias de esos actos, pues porque toda la vida también, digamos que no tuvo esos lineamientos, esos límites, esas normas. Entonces, definitivamente, el no desarrollar la responsabilidad de los niños va a traer consecuencias muy visibles cuando sea un adulto. Y más porque el tema de la responsabilidad, como les decía ahorita, no implica tanto el hecho de yo hacer muchas cosas a nivel externo, sino que el tema de la responsabilidad también viene a decirnos algo en el interior, también viene a decirnos algo a nivel mental, y es que en la medida que yo sea responsable de mis acciones, en la medida que yo me haga consciente de lo que implica yo no hacer algo que me corresponde, o de lo que implica yo no acatar ciertas normas, pues de esa misma manera yo voy a gestionar mi libertad. Y esto es un tema desde la psicología humanista que se habla del sentido que tiene la responsabilidad. Entonces, definitivamente va a traer consecuencias pues, que se van a notar más en adultos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Santiago, porque así es. De hecho, pienso yo que nos dejas como un mensaje muy claro respecto a esto y es el tema del respeto, del afecto y de la buena comunicación para poder educar en responsabilidad a los niños, niñas y adolescentes. Ahorita que hablabas con el tema de la escoba que se compra para los niños y esto, me hacías pensar en algo y es que ahorita la tecnología nos sigue jugando pues como a favor y en contra en el tema de las responsabilidades. Hace poco que asistí a una primera comunión. Recuerdo que la señora pues que estaba a cargo dijo, bueno, esperemos un momentico aquí en la sala todos mientras la casa se barre. Entonces yo dije, mientras la casa se barre. Yo dije, bueno, no sé a qué estaba referencia, pensé que iba a salir y vaya a empezar a barrer y fue saliendo un robotcito que barre y trapea toda la casa, se demoró 10, 15 minutos y volvió, ¿cierto? El niño estaba ahí, miró, dijo, ¿cómo así? Esa es la que barre y trapea la casa. Entonces yo dije, ve, tan particular, ¿cierto? Es decir, la tecnología, pues a veces que nos juega como esas pasadas a favor y en contra en el tema de las responsabilidades en los niños, también, pues los papás cómo van utilizando como eso, como esas herramientas también, pues como para hacerlo con ellos, ¿cierto? Realmente, Santiago, lo que dices, la comunicación me parece un factor fundamental y vital en cualquier tipo de relación, especialmente esta con los niños y niños, hablar de negociaciones, lo que estábamos diciendo. Entonces, bueno, excelente, Santiago. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quería mencionar un poco que me acordé de lo que hablábamos con el doctor Álvaro Posada en programas pasados con respecto a la corrección, y es que muchas veces se nos olvida que la acción de un niño es la acción, no lo define como persona, ¿cierto? Para que corrijamos la acción. No, es que no me gusta que seas tan tonto, no, ¿cierto? Como tener muy en cuenta las palabras que son muy valiosas. Simplemente no me gusta cuando tomas esta actitud, me hace más feliz, me siento mejor, ¿cierto? Muchas cosas que le podemos decir al niño, pero centrándonos en la conducta, porque muchas veces les pegamos unos gritos impresionantes y los asustamos y creemos que, claro, el niño no lo vuelve a hacer, pero no entendió por qué. Entonces, no, nada, muchas gracias. Y ahora, luego de haber desarrollado este amplio tema de la responsabilidad con todo lo que implica, me gustaría que podamos ir finalizando con unas últimas recomendaciones, consejos para todos aquellos cuidadores que nos escuchan, para que los impulsemos a educar a sus niños de forma positiva y también para que les ayudemos un poquito, pues, como a englobar este tema de la responsabilidad, que es una cosa del día a día. Entonces, los invito a escuchar este mensaje final. Entonces, adelante, Santiago. Y bueno, no, como recomendaciones finales, pues para el tema de desarrollar la responsabilidad en los niños, definitivamente no podemos tener miedo al hecho de poner límites y normas. De hecho, deberíamos verlo, o como cuidador, como padre de familia, como algo que le va a ayudar a este niño, que lo va a hacer formar como adulto. A un adolescente sí que nos pasa, o le pasa a los padres de familia, a los cuidadores, que los adolescentes llegan a un punto donde, bueno, no quieren seguir estas normas, donde se rebelan, donde incluso llegan a decir que los odian, y me imagino pues que de cuidador uno debe ver eso de una manera fatal, pues no está sirviendo, pues, o sea, como no está valorando todo el esfuerzo que yo hice por él, puede ser como lo que digan algunos, pero más adelante este mismo adolescente va a agradecer por todas esas normas, por todos los límites que le puso. Vamos por guiarlo de una manera con respeto y afecto para poder desarrollarse como adulto.
dejar normas bien claras. De a poco a poco pues se va desarrollando también esto. No podemos tampoco pretender que de la noche a la mañana ya los niños tengan todo súper claro y estén asumiendo sus responsabilidades como un adulto. En absoluto, es algo que se va pues como desarrollando. Y ya, Cari, Como te doy dicen mi por mensaje. ahí, como dicen por ahí, mi mamá tenía razón, pero me di cuenta ya a los 30. ¿Qué tan cierto? Bueno, adelante Andrés, cuéntanos ese último consejito. Bueno, Caro, antes de hablar de la recomendación, importantísimo eso que tú estabas diciendo ahorita, de verdad, muy, muy importante el tema de que cuando vayamos a hacer una corrección fraterna con nuestros hijos, lo hagamos es a través de la conducta y no a través del niño, ¿cierto? Es decir, la carga psíquica allí que imprimimos es completamente diferente, ¿cierto? Decirle que su conducta estuvo mal, que esa situación no estuvo bien, a decirle que es él quien estuvo mal y directamente lo señalemos y lo juzguemos, ¿cierto? Eso me parece vital. Bueno, respecto a la recomendación, pues también es decirles a los papás que no tengamos miedo de darnos cuenta que no sabemos, ¿sí? Es decir, los papás también a veces se les dificulta un poco cuando se equivocan pedir disculpas a sus hijos, hace parte también de la responsabilidad que les estamos enseñando, ¿cierto? Enseñar que también somos seres humanos, que también como adultos nos equivocamos, que todavía nos queda un camino por recorrer, que tenemos cosas que aprender, ¿cierto? Me parece también que responsabilidad es hablar con honestidad a nuestros niños y niñas, ¿cierto? No esconderle las cosas. Entonces, hablar también a través del ejemplo y realmente poder desaprender todas aquellas conductas adultocentristas que nosotros aún tenemos, ¿cierto? Que van enfocados es hacia el bien común del adulto, pero no hacia el bienestar del niño. Entonces, recordemos, papá, mamá, que me están escuchando en este mismo momento, que realmente desaprender también es aprender en la crianza de nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, ahora yo les quiero decir, ¿no? Así como dice Andrés, todos estamos en la búsqueda de esa estabilidad con respecto a las normas. Yo pienso que durante mucha parte de la vida y tener presente que esas normas son para protegerlos y es una labor donde todos participamos, donde todos tenemos un rol y tenemos que expresarles pues que nosotros también tenemos nuestras responsabilidades. Muchas veces hay padres que dicen que esas actividades, qué pereza, que limpiar, qué pereza, y estamos acostumbrados a decirlo en la cotidianidad, pero ellos nos escuchan mucho y al contrario, esas actividades pueden traer creatividad, motricidad, atención, todo depende como de la forma en que lo tomemos. Y por último, y esto es para todos los padres, pues estamos convencidos que la crianza es muy difícil, que la paciencia, pues, mejor dicho, es infinita, pero es importante entender que los niños necesitan repetición, los niños no son maldadosos, escuchamos mucho que los padres dicen, te he dicho no sé cuántas veces, pero el desarrollo es diferente. Tenemos que aprender que el desarrollo sí es por repetición y que muchas veces el niño quiere hacer caso, pero no se acuerda porque está todavía regulando como todas esas emociones. Entonces, nada, ese es como mi mensajito final y muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a Carolina, muchas gracias a Santiago por participar, a todos los que estuvieron presentes en este programa y se conectaron con nosotros. Hemos llegado ya al final de esta misión, esperamos que el mensaje haya quedado claro, que hayamos tenido un aprendizaje valioso y que hayamos podido construir. Recuerden que nosotros somos el proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes de la Arquidiócesis de Medellín, atentos siempre para ustedes. Nuevamente, felicitaciones a los catequistas en esta semana tan especial. No olviden seguirnos desde sus dispositivos, estamos como @buentrato_NNA. Nos vemos el próximo martes con muchos más aprendizajes aquí y recuerden que este programa se llama Por las Por las Buenas buenas Siempre. siempre.